buenos días nuevamente a los que se están reintegrando o están viendo, ¿cierto?, esta transmisión por primera vez, de vuelta de los comerciales, de una pausa musical. Y ya tenemos en forma nuestra primera invitada, abriendo el fuego del día lunes de la semana. Doña Javiera Morales es abogada, profesora en la UMAC. Sí, ¿Profesora de sí. qué lo que hace? De Derecho Constitucional. Sí, Derecho Constitucional, sí, está bien, ¿ya? Exactamente, un año muy ¿Eso muy se hace exigente. en primero, segundo, en qué? Segundo año. Segundo año. ¿Es un año entero? Es un año entero, pero aprovecho para pasar el dato, la carrera de Derecho está haciendo todo un cambio curricular. Desde ¿Ya? el otro año comenzamos con un nuevo currículum más basado en competencias, mucho más actualizado, ¿Ya? y ahí Derecho Constitucional se amplía a año y medio, van a ser 3 semestres, porque la verdad es que es mucha materia, y estos programas, claro, de un año de Derecho Constitucional estaba pensado mucho antes, pero hoy día el Derecho Constitucional después de 20 años se ha robustecido mucho, hoy día es un área muy importante. ¿Y las materias son las mismas que se pasan en un año y medio o se agregan materias? Son las mismas, no, y se agrega un poquito más, una ¿Ya? mirada más histórica, y también ahora el programa es más bien basado en competencias, significa que se preocupa de mucho más habilidades que solo la materia. ¿Ya? Esta idea de que la gente iba como a recibir materia y que después expulsaba la materia en la prueba y se iba, ya al parecer es muy pero igual se dejó al pasado. Pero igual salen buenos abogados, como tú, digamos, está en la sí, Chile, yo pero también hoy que día estoy en la los Chile. tiempos requieren otras habilidades. Entonces vamos a gastar también tiempo en desarrollar ese otro tipo de habilidades. De un abogado tiene que saber expresarse oralmente, escribir por escrito, organizar equipos, etcétera. Bienvenida, Gracias. Javiera. Muchas gracias por venir al espacio. La verdad que enriquecedor las instancias y conocer, ¿cierto?, tantos profesionales en distintos ámbitos, pero también este programa le hemos dado un enfoque también desde lo personal, desde lo familiar. Todos vivimos distintos procesos con lo que estamos viviendo hoy día, rumbo a este plebiscito, ¿cierto?, donde se inicia este camino del proceso constituyente. ¿Cómo vive Javiera el verano, esta contingencia con la familia? ¿Se discute, no se discute? ¿Hay señales claras en términos de decisiones de lo que viene para el plebiscito? Un poco tu opinión más desde lo personal. Desde lo personal. La verdad es que yo creo que todo esto que ha pasado los últimos 3 meses a todos nos ha tocado en lo personal. Exacto. Ha removido todas las familias. Y en lo personal, mi núcleo familiar, 2 son muy chiquititos todavía para saber si aprueban o rechazan. Tienen 1 año. Tengo unos gemelitos de 1 año, mira. Maximiliano y Salvador. Le mando muchos Ya. besitos a mis gordos. Claro, ellos Qué todavía no han señalado preferencia. Vamos a ver si cuando termine el verano Se salvaron. ya está más definido. Pero hasta el momento no veo que se Ya. hayan decidido. Están dentro de lo capaz anulen algo así. Claro. El grupo familiar más ampliado, efectivamente, en el lado de mi marido, pero el mío es un grupo muy diverso. Yeah. Políticamente, éticamente, valorativamente. Entonces se han provocado ricas discusiones igual, porque yo creo que esto todo nos ha llevado a replantearnos mucho el país desde la propia realidad, y creo que eso ha sido muy bueno. Pero además creo que este ha sido un proceso muy interesante de repensar los privilegios que de repente una persona tiene, los espacios que ha tenido para desarrollarse, y que algunos no lo tienen o sienten que no lo han tenido, algunos lo han tenido más, menos, Sí. y creo que estos 3 meses está el tema constituyente, pero también hay un tema, yo creo que reflexivo, sobre todo los que nos encontramos más lejos de la contingencia, donde está todo en Santiago sigue, claro. Entonces acá yo creo que uno de repente, la distancia te permite observar, ¿no es cierto?, con mayor tranquilidad, y ver efectivamente, repensar, y creo que eso ha sido muy interesante. No puedo, el voto secreto, así que no puedo acá divulgar cómo va a votar el resto de mi familia, pero yo al menos estoy hasta el momento segura que quiero aprobar por el nuevo proceso, que inicie un nuevo proceso constituyente del país, y el órgano constituyente, creo que es necesario la convención constitucional desde mi punto de vista. Mira, Perfecto. yo le preguntaba en la mañana, cuando comenzamos este programa, que este señor en Mesina, vocero Sí. de Nueva AFP, ¿cierto?, señalaba que si de elegirse una convención constituyente 100% elegida, ¿cierto?, esta debería, el fondo, cerrar el Congreso Nacional, porque en el fondo serían ellos los que tienen el poder primario, ¿cierto?, y por tanto debería cerrar el Congreso Nacional, y de ahí iniciar un camino desde cero también, ¿cierto? Y mi opinión es que efectivamente eso no está escrito en el acuerdo del 15 de noviembre, ni eso fue, entiendo yo, el espíritu. Pero sin embargo hay gente que dice, mire, si que se aprueba el plebiscito,
Y si se eligen constituyentes, ellos pueden tener, ¿cierto?, darse las normas como poder primario y superior incluso a un Congreso más que estaría legitimado según esta visión, podría entonces darse normas nuevas. No sé qué te parece desde el punto de vista estrictamente legal, constitucional, si eso cabe o no cabe, o si eso es posible o no es posible a través de reglamentos, etcétera. Yo creo que hay hartos temas que hay que aclarar. Uno es este poder primario que se habla, y la verdad es que desde la teoría uno puede distinguir diversos poderes. Está el poder constituyente que se llama, que es el poder para dictar nuevas normas constitucionales, y efectivamente este es el poder que va a tener este órgano constituyente, pero otra cosa es el poder legislativo ordinario, que es el que sigue dictando leyes, el que sigue haciendo acusaciones constitucionales si corresponde, el que sigue interpelando a otros ministros. O sea, la Cámara y el Senado hoy día, más allá del tema de crisis y representatividad, que podemos hablar un poco más adelante, tienen diversas funciones donde se encuentra efectivamente el ejercicio del poder constituyente hoy día, pero eso va a quedar de alguna manera suspendido porque va a pasar al órgano constituyente, pero también ejercen poder de fiscalización, sobre todo la Cámara, al gobierno, y el poder legislativo. Y la verdad es que este órgano constituyente, nuestro proceso constituyente, se caracterizó porque tiene una vía institucional. Podemos hablar latamente de los beneficios que tiene eso. Y dentro de este proceso institucional lo que se hizo fue llegar a un acuerdo político que después se manifestó en una reforma a la Constitución. Hoy día uno abre la Constitución y en el título 15, que antes era solo de reforma, ahora se llama sobre la reforma constitucional y para el proceso de reemplazo, para dictar una nueva Constitución. Ese es el proceso institucional, y ahí se estableció todo el proceso de reforma que ya conocemos. Y dentro de eso se crea este órgano constituyente que va a ser o la convención mixta, que es mitad parlamentarios, mitad ciudadanos electos para estos efectos, o la convención constituyente 100% elegida para estos efectos, y se le establecieron sus competencias. Y la competencia que tiene este órgano constituyente es dictar una nueva constitución. No tiene la competencia de dictar leyes ni modificarlas. Claro. El objetivo de este órgano es que dicte una nueva constitución, luego se disuelva. Una vez que entrega el proyecto de la nueva Constitución, se disuelve para que sea después el pueblo directamente, la ciudadanía, mediante un voto obligatorio que defina entre esa nueva propuesta y la antigua. Recordemos que votamos ahora, pero después volvemos a votar al final del proceso. Claro. Y si es que se aprueba. Si es que ahora gana el apruebo, votaríamos al final por este nuevo texto. Luego, ese es el proceso. La verdad es que si cerramos el Congreso nos vamos a quedar sin un órgano que ejerza el poder legislativo durante casi 2 años. Entonces la verdad es que no es lo que se ha acordado políticamente. Otro tema es, claro, la crisis de representatividad que tiene el Congreso. Y desde ese punto de vista, yo creo que es el mal necesario. Mira, algunos dicen el mal necesario. Efectivamente, no, las democracias constitucionales sin un órgano que ejerza el poder legislativo mediante personas elegidas para representarnos, es la única forma que tenemos hasta el momento. Imagínense, tuviésemos que votar hoy día todo el día los procesos, las decisiones públicas, estaríamos todo el día votando, no tendríamos espacio para desarrollar otro tipo de actividades que nos gusta a los seres humanos, para estar en familia, para venir a la radio, para tomar estaríamos todo el día votando. Entonces las democracias constitucionales como la nuestra, donde conviven 18 millones de personas, requieren un órgano que tome esas decisiones. Entonces en estos 2 años tiene que seguir funcionando el Congreso Nacional para ejercer el poder legislativo. No nos vamos a quedar sin leyes durante estos 2 años. Eso sí, este tema del problema que se ha producido con el Congreso, la falta de legitimidad, que al parecer la gente siente que no lo representa, es uno de los temas que tiene que ser abordado en este proceso. Probablemente cuando termine el proceso constituyente, a mí no me cabe la menor duda que uno de los temas que va a abordar el órgano constituyente son modificaciones a nuestro Congreso Nacional, para que vuelva a adquirir ese carácter de legitimidad que tiene que tener una constitución, en una democracia. Pero la legitimidad se la da en el fondo lo que uno representante, porque si tú eliges a una persona 1, 2, 3, 4 veces, ¿cierto? Y dices después, lo eliges, que no me representa, y después lo vuelves a elegir, y después que lo elegiste segunda vez te dices que no me representa, y después lo vuelves a elegir una tercera vez, en el fondo más que la norma, porque tú puedes tener una norma con 500 representantes, pero si los representantes, ¿cierto?, hacen lo que quieren, por así decirlo, da lo mismo. No sé si me explico, porque en el fondo no es un tema de norma, es un tema de cómo se comporta y a quién eligen. Pero también hay ciertos mecanismos institucionales que pueden ser agregados vía norma, que ayudarían mucho a tener un parlamento más controlado quizás por la ciudadanía. Con esto me refiero, por ejemplo,
la votación obligatoria o si seguimos con el voto voluntario, ese tipo de decisiones. ¿Y tú estarías de acuerdo entonces voto obligatorio? ¿No? La verdad es que encuentro que es un tema bien complejo, pero más que preferiría yo, no estoy tan al tanto de la discusión. Entiendo que se rechazó la semana pasada porque creo que no es un momento para tomar una decisión como esta. Lo que sí es importante ver que hay distintos mecanismos que se pueden arreglar, o sea, que se pueden agregar, mediante reglas que ayudarían quizás a la relación del ciudadano con su órgano legislativo. Y con esto me refiero al tipo de voto, a cuántas reelecciones se pueden permitir. Otro punto es algún mecanismo de democracia más directa. Plebiscitos, por ejemplo. Referendos revocatorios. Por ejemplo. Todo ese tipo, creo yo, de mecanismos sirven para que de alguna manera la ciudadanía sienta que hay más fiscalización desde la ciudadanía hacia ese órgano y así en ese proceso se va construyendo la legitimidad. Si la legitimidad no está dada, como tú bien dices, por qué es lo que dice la Constitución política. La legitimidad finalmente es la valoración que tiene la ciudadanía hacia su orgánica política. Claro. Y yo creo que hoy día en Chile nuestra Constitución tiene un presidencialismo muy marcado, por ejemplo, que ha hecho que ante una crisis los órganos políticos no han podido... son poco flexibles. Exacto, no han podido de alguna manera dar respuesta a lo que la ciudadanía hoy día requiere o está exigiendo de alguna manera. Estamos como en una situación con una orgánica muy pesada para el presidente y con un presidente con baja aprobación y que no tiene el sistema político en su totalidad, no tiene las herramientas para salir al paso, digamos. En Perú, yo recordaba en Perú, si mal no recuerdo, ayer hubo elecciones, pues ya no puedo ver la noticia, pero hubo elecciones porque el presidente Vizcarra el año pasado, ¿cierto?, le había pedido al Congreso Nacional adelantar las elecciones, el Congreso Nacional no quiso. Y después, por un procedimiento que ellos tienen interno, ¿cierto?, de 2 rechazos o 2 tipos de censura, disuelve el Congreso Nacional. Disuelve el Congreso Nacional con la prohibición de que los actuales parlamentarios no podían reelegirse, digamos. O sea, hay una norma de salida cuando hay una crisis institucional. Exacto. Ahora, claro, ahí tuvieron que renunciar los congresistas, pero no el presidente, digamos. Claro. O sea, fue una cosa media... No se fueron todos. Se fue al Congreso, no se fue el presidente. Y no fue poco estresante, también uno veía las noticias que fue momentos de mucha tensión política. Y el Tribunal Constitucional lo declaró válido esa decisión del presidente Vizcarra. Claro, entonces efectivamente dentro de la institucionalidad se pueden tener ciertos mecanismos que entreguen oxígeno un poco a momentos de crisis. Yo no soy tampoco que para decir, bueno, eso lo tendrá que decidir de alguna manera este órgano constituyente con el debate público que se va a generar durante estos 2 años. Justamente eso es lo que conversábamos en el primer bloque con Hernán. O sea, Luis Mesina o cualquier otro vocero, digamos, de la ciudadanía, de los movimientos sociales, puede salir a declarar muchas cosas y que podemos estar de acuerdo o no, quienes lo seguimos o escuchamos, pero efectivamente es cómo somos parte y parte de los procesos de decisión. Exacto. De los procesos de participación, de lo que nos rige, de lo que nos ordena, de lo que nos norma, ¿ya? Entonces eso creo que hoy día es fundamental. Creo que es parte de la discusión política que tenemos hoy día en términos de movimientos sociales, ciudadanía en general versus parlamentarias que están decidiendo leyes, discutiendo leyes. Queremos ser parte y esos mecanismos son los que hay que buscar. ¿Cuál es la mejor alternativa? ¿Cuál es el mejor mecanismo? Pero con y para la ciudadanía. Exacto. Porque de lo contrario no vamos a poder avanzar. Va a seguir esto. Vamos a seguir en la calle, vamos a seguir levantando la voz, vamos a seguir hasta que esto finalmente tome un rumbo donde efectivamente la ciudadanía sea parte. Exacto. Yo creo que en Chile durante mucho tiempo la participación política se limitó a ir a votar e incluso para algunos no ir a votar. O sea, uno iba, votaba y se iba a la casa y la verdad es que mantener viva y legítima una democracia, nos está demostrando los últimos 3 meses, requiere de mucho más compromiso, al parecer, de los ciudadanos, porque el malestar político también se refleja, finalmente siempre se expresa. Lo que pasa es que en nuestra institucionalidad solo teníamos el derecho a reunión, al parecer, para hacerlo. Entonces, claro. ¿Qué ocurrió? Cuando la gente se sintió no escuchada, se sintió no representada, se manifestó políticamente
exclusivamente casi por el derecho a reunión. Y la verdad es que tenemos que encontrar otros mecanismos, porque el derecho a reunión es uno, válido, pero también tienen que haber otros. Por eso también, en mi caso, más allá del resultado que pueda tener el proceso constituyente, creo que es bueno que nos concentremos también en lo bueno que puede ser para este proceso, como un proceso de diálogo y de generar consensos en la sociedad, porque el derecho a reunión no te permite, ¿no es cierto?, llegar a ese tipo de discusión. El derecho a reunión es válido, un derecho fundamental, uno va, marcha, se reúne, se expresa políticamente, pero es bueno que estos procesos también decanten en un proceso de conversación, de consenso con el que piensa distinto también, conversar, debatir, llegar a ciertos consensos y decir, bueno, hay temas que no tenemos consenso, así que iremos ahí ejerciendo el derecho a voto y veremos quién gana, ¿no es cierto?, el debate político, pero con la posibilidad que después puede ganar el otro. Esa es la gracia de la democracia. Javier, disculpa, tú sabes que se hace tan corto tiempo, así que mira, hay otro tema también que es interesante, es el tema del famoso 2/3, que las normas constitucionales de esta asamblea o de esta convención constituyente tiene que aprobar por 2/3, ¿cierto? Y hay un sector que dice, mire, es que si no nos ponemos de acuerdo, será el actual Congreso Nacional el que tendrá que legislar una norma, ¿cierto? Si el Congreso Nacional, perdón, la Asamblea Constituyente, o lo que se llame, el órgano constituyente, no se pone de acuerdo, entonces tendrá que ser el actual Congreso Nacional quien supla ese vacío, ¿cierto? O ese desacuerdo, o ese no acuerdo, mejor dicho, y legisle una norma constitucional. No parece así en el acuerdo, algunos lo interpretan que es la única manera de hacerlo, porque no puede haber normas constitucionales que son como de estilo, ¿cierto? Tienen que estar, pero que si no hay acuerdo, entonces alguien tiene que legislarlo y sería el Congreso Nacional. ¿Te parece eso? ¿Es parte del texto? ¿O fluye naturalmente que eso es así? O sea, la verdad es que el texto es bien claro y dice, cuando se vota el plebiscito final y se ratifica, si se ratifica la nueva constitución, la antigua constitución se deroga orgánicamente. Sí, eso significa que desaparece. ¿Sí? O sea, lo que no está en la nueva constitución queda fuera del ordenamiento jurídico, porque Perfecto. la antigua constitución se va a ver derogada. O sea, ¿pudiera haber normas entonces constitucionales como de estilo, lógicas, que pudieran no estar en la nueva constitución? Claro, pero eso es como un casi de laboratorio, o sea, que no se pongan de acuerdo, por ejemplo, en qué tipo de sistema político vamos a tener, es muy difícil. Ya, el último, nos quedan 3 minutos, pero en el fondo, esta interpretación que dice que si no se ponen de acuerdo, legislaría el Congreso Nacional, ¿tú no estás de acuerdo? ¿O? Yo estoy, o sea, va a quedar ahí un tema que vamos a tener que resolver. Claro. Que sea el actual Congreso Nacional, yo ahí agregaría el actual o el futuro, porque va a haber qué cambios se le va a hacer al Congreso Nacional en este proceso constituyente, no nos olvidemos de eso. Sería como una como de dos patas. Una convención constituyente o mixta y eventualmente el nuevo Congreso Nacional. Claro, nuestra constitución también es una constitución muy pesada que regula muchas cosas. Entonces, la verdad es que quizás que esto más suavecito. Ya, bueno, una pena, estaba tan interesante. Muy interesante la conversación con Javiera. Y bueno, para cerrar ya, algún mensaje a la ciudadanía en general, desde tu profesión, desde lo personal, etcétera, etcétera. Un mensaje a la ciudadanía, yo creo que nosotros estamos exigiendo todos más democracia, ¿no es cierto? Claro. Eso, al parecer, dicen las encuestas que es algo que nos une, porque creo que llega sobre 70, casi 80% de la gente que quiere más y mejor democracia. Exacto. Y en la democracia tiene una gracia que gobernamos todos, ¿no es cierto? Todos gobernamos, mediante órganos representativos, etcétera, pero todos gobernamos. Eso es una responsabilidad también, porque las democracias, las decisiones son legítimas cuando participa la mayoría. Entonces el llamado es a participar desde mi parte, porque así legitimamos nuestra institucionalidad. Bueno, muchas gracias, Javiera. Gracias a usted por muchas invitarme. gracias. ¿Sí? Muy clara, como Sí, profesora. sí. Exacto, un agrado haberte tenido entonces acá. nos estamos yendo a la pausa, ¿cierto? Y otra vez, y tenemos un segundo invitado, Alfonso Campos, en la segunda parte.